Hola, buen día. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta clase de comercio internacional. Recordemos que el comercio internacional es el intercambio entre bienes y servicios entre una nación y otra, ¿sí? En donde se establece una relación comercial en la cual hay exportadores que son los que venden la mercancía o los bienes y servicios y los importadores que son los que compran los bienes y servicios, ¿sí? En estas relaciones comerciales normalmente se llegan a acuerdos para garantizar de que ambas naciones obtengan los mayores beneficios posibles, o al menos ese es el deber ser. Ok, lo primero de que tenemos que tener en cuenta, según lo que hemos visto en clase, es que existen barreras al comercio internacional. ¿Por qué? De alguna manera, el comercio, hay dos vertientes del comercio, sí, hay dos ideologías del comercio, como hemos visto en clase. La primera es abrirse al mercado, sí, la teoría del libre mercado, en la cual nos dice que abrirnos al mercado sin colocar barreras, eso facilita la competitividad y además favorece a la nación, sí, comercialmente. También hay otra ideología que es proteccionista, ¿sí? Que busca proteger las industrias sensibles, las industrias claves, para que no sufran ante la competencia extranjera. Por eso es que es importante los aranceles. Los aranceles nos permiten proteger ciertas industrias. Digamos que nuestro país es un gran productor de combustible, de gasolina. Bueno, en ese caso nosotros vamos a colocar ciertas barreras arancelarias a ese producto, de modo tal de que la gasolina de otros países no pueda competir con el precio de la nuestra. Eso es un panorama. También otra manera de ver el comercio internacional es no colocar barreras, en lo cual estaríamos hablando del libre mercado, en donde nosotros colocamos la menor cantidad de aranceles posible, de modo tal de que nuestra gasolina tenga que competir con el mercado extranjero. Y pero esto es delicado porque de alguna manera tenemos que proteger nuestra industria. Bueno, siempre habrá el punto y el contrapunto. Para complementar esto, esto es un complemento lo que he dicho, lo del proteccionismo o el libre mercado, son cosas que hemos visto en clase. El libre mercado está de acuerdo con políticas de índole capitalista, de libre mercado, mientras que el proteccionismo es más compatible con políticas socialistas o comunistas, ¿sí? O economías mixtas, que también es el caso, una mezcla de capitalismo y algo de socialismo, teoría social, ¿sí? Luego es importante tener en cuenta la diferencia, y esto es clave y puede ser una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre integración y globalización? Ok, la globalización la podemos ver como un hecho cultural, ¿sí? Es un proceso en el cual las culturas del mundo cada vez se van asemejando más, ¿sí? Esto es posible gracias a la gran difusión de comunicación y es posible porque nosotros los seres humanos cada vez nos es más fácil interrelacionarnos entre nosotros. Sí, es algo más cultural y eso es importante tenerlo. La globalización apunta a eso, a lo social. Mientras que la integración en comercio internacional, es importante resaltar esto, es un proceso en el cual los países van reduciendo sus barreras arancelarias de manera tal de hacerse más competitivos o de obtener mayores beneficios de las relaciones comerciales. Es decir, en pocas palabras, con un ejemplo. Por ejemplo, la Unión Europea, de la cual hablaremos más adelante, se creó con la intención de que esos países que son vecinos y son cercanos redujeran sus diferencias arancelarias y bueno, hoy por hoy que las eliminaran, de modo tal de facilitar el comercio entre naciones que necesitaban mutuamente. ¿Qué pasa? También está cuando no hay integración, cuando no se busca la integración, que es el caso extremo, que también se habló en clase, el caso extremo del mercantilismo, que fue una época en la que se colocaba el mayor arancel posible a los productos, de modo tal de anular el comercio internacional.
¿sí? Porque si tu producto no puede competir, si tú estás exportando un producto, estás vendiendo un producto desde tu país, digamos Venezuela, y al llevarlo al otro país va a sufrir un incremento del 50-70% en su precio por los aranceles y vas a venderlo por un 70-80% más caro que ese mismo producto, pero de producción nacional, no tiene sentido, ¿sí? Es muy difícil venderlo en esas condiciones. Pero también hay algo que genera la integración. La integración genera que los países que tienen acuerdos entre sí generen un tipo de economía distorsionada, por así decirlo, o un tipo de economía que no obedece a lo más adecuado. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil. Argentina y Brasil tienen varios acuerdos en relación a los repuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos tienen acuerdos de integración y están en Mercosur, esto hace de que el repuesto de que ellos generan de producción nacional sea competitivo, muy competitivo con respecto al producto japonés o al repuesto de alemán de otros países. Pero ¿qué pasa? Si no colocaran tantas barreras arancelarias a ese producto japonés o a ese producto alemán, realmente el repuesto costaría igual o incluso menos. Entonces, los brasileños y los argentinos están consumiendo un producto a mayor precio del que deberían. ¿Por qué? Porque las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil se lo permiten. Entonces, en pocas palabras, la diferencia entre globalización y la integración es que la globalización atiende a un proceso de transculturización, ¿sí? En la cual nos vamos asemejando los unos a los otros. Y donde se va imponiendo la cultura más fuerte, evidentemente. Y la integración es algo más económico, comercial y mucho más político, ¿sí? Son aquellos acuerdos que se alcanzan para reducir barreras comerciales y, en este caso, hablando de comercio internacional, arancelarias. Antes de entrar a la integración económica como debe ser, ya hemos hablado de las barreras arancelarias, ahora toca hablar de la inversión extranjera directa, que no es otra cosa que aquella cantidad de capital, ¿sí? Que proviene de países del extranjero en nuestro país. O un concepto mucho más general, podríamos hablar de que es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero para la creación de empresas, pueden ser agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En ese proceso, aquí es en donde entra lo que nosotros hemos visto en clase, que es multinacionales y transnacionales. Sí, entonces esto es inversión extranjera directa. Cuando esa inversión entra en el país, hace que se generen mayores dividendos, hace que se genere aumente la calidad del empleo, aumente también la producción del país y hace que en general se experimente una mayor prosperidad económica. Claro, hay que tener siempre en cuenta, y este es el contrapunto, de que estas empresas, estas grandes empresas, podríamos hablar de McDonald's, podríamos hablar de Procter Gamble, podríamos hablar de cualquier cantidad de empresas grandes. Estas van a buscar repatriar ese dinero, es decir, el dinero producido en el país, por decir, en el país, digamos Perú, ese dinero producido en Perú se va a llevar, va a ser una vez que se desarrolle el proceso productivo, se generan las ganancias y la rentabilidad, todo eso, todas las ganancias y todos los beneficios van a repatriarse de, para el país de la casa matriz. ¿Sí? Si la empresa que está en Perú tiene su casa matriz en Estados Unidos, toda esa cantidad de dinero que toda esa cantidad de beneficios que se generen se van a ir hacia Estados Unidos. Entonces, por eso es que se ha ido avanzando en el comercio internacional alrededor de estos últimos años en un marco jurídico que permita que los países eh, exhorten o exijan a estas empresas que desean establecerse nacionalmente que reinviertan cierta cantidad de ese capital producido, ¿sí? De esa rentabilidad. Pues esto puede oscilar entre el 20 y el 30%, que sería bastante bueno, ¿sí? Una empresa que reinvierte el 20-30%
y que además, bueno, se le permite la oportunidad de repatriar su dinero a su casa matriz. Entonces la inversión extranjera directa tiene tiene también el beneficio de que permite expandir el empleo, permite generar mayores oportunidades de negocios y hace el país más atractivo para el comercio internacional. Para que exista inversión extranjera directa es importante que hayan buenas condiciones económicas, que hayan buenas condiciones políticas, que haya un marco legal que los favorezca, ¿sí? Que les permita el libre mercado, el libre acceso. Las políticas proteccionistas o las políticas de índole restrictivo atentan contra las intenciones de la inversión extranjera directa, porque a su vez favorecen a la debería o es el deber ser, esas políticas proteccionistas buscan es que la industria nacional genere los mayores beneficios. Eso es importante también, ¿sí? Tener en cuenta las ventajas de la inversión extranjera directa, que como dije, generación de empleo, generación de mayor prosperidad económica, mayor cantidad de inversión, fuente de capitales, generación de bienes y servicios. Y también podríamos hablar de su punto negativo, su contrapunto, que puede ser que esto lo han experimentado muchos países, ¿sí? Ante una crisis económica o ante una crisis política, resulta que las empresas de repente empiezan a salir de estos países, ¿sí? Porque dejan de ser rentables. Y por eso es que es delicado y en la medida, es delicado la inversión extranjera directa cuando se es muy dependiente de ella. En la medida de lo posible, un país tiene que fomentar el desarrollo de sus industrias nacionales. ¿Por qué? Ante las crisis y ante los problemas económicos suelen ser mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque están asentadas allí, es su mercado primario y posiblemente esas empresas grandes en ese país no sean grandes multinacionales ni transnacionales, pero sean grandes empresas en sus países. Por ende, su fidelidad es mayor. Y bueno, el empresario nacional siempre va a tratar de generar mayores beneficios para su país, o al menos esa es la premisa que se concibe. Mientras que la transnacional lo que busca es los mayores beneficios para su empresa, ¿sí? Y cuando deje de ser rentable determinado país, sencillamente van a buscar otro país u otro lugar en el que puedan obtener una mayor rentabilidad, ¿sí? Es una condición más económica. Claro, es importante que tengan tanto los beneficios como las desventajas bien claros. Ahora sí entramos en lo que sería la integración económica. Bueno, como he dicho, consiste en eliminar las barreras arancelarias de manera progresiva y también las barreras no arancelarias. Ojo, como refrescamiento, ¿sí? Las barreras arancelarias son aquellas que consisten en impuestos, ¿sí? En donde se le pecha o se le aumenta el valor de un bien y servicio por gastos aduanales, ¿sí? Esto pueden ser totalmente arbitrarios. Normalmente cuando no se tienen acuerdos, cuando no se tienen acuerdos comerciales, estos suelen ser muy altos, entre el 20, el 30 y hasta el 50% del valor. Mientras que cuando hay acuerdos comerciales sólidos, que sería el caso ideal, pues puede este impuesto llegar a 0%. Por ejemplo, Chile es uno de los países con mayores acuerdos económicos a nivel internacional y sus acuerdos oscilan sus aranceles oscilan entre el 1% y el 3% y a veces 0%, ¿sí? Entonces estaríamos hablando que Chile como un caso extremo de libre mercado y también le ha rendido beneficios. Hay otros países que se protegen y también le ha rendido beneficios, como es el caso de China. Sí, China en su momento, en 1975, como hemos venido hablando, les dijo a las industrias de Estados Unidos que iba a aumentarle el impuesto un 50, 100% a la industria automovilística. Pero ¿qué pasa? Los invitó, y esto fue una jugada clave en el comercio internacional, los invitó a producir en su país, ¿sí? Y así iban a tener preferencias arancelarias y iban a pagar unos impuestos muy bajos, que oscilaban entre el 5 y el 10%, ¿sí? Entonces esas empresas estadounidenses, esas grandes empresas de los países avanzados, también prefirieron colocar sus industrias en China y empezar a producir allí. Bueno, la historia ya es bien sabida, es que después de eso China empezó a producir su propia tecnología y hoy por hoy están en ese proceso todavía. Entonces, los objetivos principales, y esto es claro, esto tienen que tenerlo claro, los objetivos es que de la integración económica es que permite una mayor división del trabajo
y por lo tanto esto genera una mejor asignación de los recursos reales y financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nación se especializa en lo que puede hacer mejor, como hemos venido hablando de la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y los factores productivos de Herken-Hollins. ¿Sí? Entonces es más fácil para las economías de escala que alcancen su mayor bienestar social, cuando te estás dedicando a producir en lo que eres mejor. Ojo, cuando se alcanzan acuerdos de integración tenemos que tener claro que tenemos que tener algo que ofrecer a ese mercado, ¿sí? Algo que pasa en Sudamérica es que las naciones son productoras de materia prima y por ende hay muchas naciones que comercializan lo mismo, por ejemplo Colombia, Venezuela y Brasil exportan petróleo, por ende ese no va a ser el rubro en el cual los acuerdos de integración alcancen los mayores beneficios. Los mayores beneficios se obtendrán en aquellos productos que sean complementarios. Este ejemplo es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Suramérica, que son competidores naturales, mientras que tenemos a Europa, que quizás son más complementarios, ¿sí? Porque Italia se especializa en otros rubros, por ejemplo, puede ser Italia tiene su turismo, pero no compite con el turismo de España. Bueno, compiten de cierta manera, pero es único España y es única Italia. En el caso de Inglaterra, bueno, Alemania se especializa en la producción de vehículos, pero no cualquier tipo de vehículos, es la vehículo de alta gama, ¿sí? Mediana a alta gama, como Mercedes-Benz, BMW, Audi, entre otros. Mientras que quizás no compita con SEAT, que es de España, y con Renault, que es de Francia. Entonces vienen siendo complementarios. También podemos dar gran cantidad de ejemplos con Europa, Asia también hay relaciones de complementariedad. Entre Venezuela y, por ejemplo, como Brasil pueden ser complementarios en el área de la minería, pero más para la producción que para la venta entre ellos. Entonces, también busca la integración económica y estos beneficios aumentar la competencia. Sí, esto se repite constantemente en la integración económica porque acelera la inversión, sí, la colocación de capitales se aumenta porque una empresa una empresa, por ejemplo, con un acuerdo de integración como en Europa, una empresa española puede invertir sus capitales y acceder a créditos de Italia. Y eso ya es una gran ventaja, por decirlo así. También puede acelerar el ritmo de crecimiento económico y potencia el bienestar social. En cuanto a los objetivos políticos que persiguen los acuerdos de integración, bueno, evidentemente si hay cierta, si existe una, si existe una, una complementariedad, si existe una necesidad en cuanto a lo comercial, esto fomenta a la paz y la seguridad. Sí, porque son necesarias las naciones entre sí. Entonces, los acuerdos de integración tienen este trasfondo político que es bastante positivo, ¿sí? Donde hay acuerdos de integración suele haber paz. Por ejemplo, las naciones de Europa hemos visto cómo atraviesan por diversos problemas, pero tienen un consejo en el cual asisten todos, tienen maneras de reunirse entre todos y tienen un consejo de ministros de la Unión Europea y eso hace de que en constante negociación y en constante comunicación. Y bueno, por eso favorece a la paz y la seguridad de esas naciones. También aumenta el peso político. Es decir, por ejemplo, no es, es mucho más poderoso 5 Naciones Unidas con un Producto Interno Bruto que representen centenares de billones de dólares que una nación muy pequeña que no represente, un gran poderío económico. Esto puede suceder en el caso de los países de Centroamérica, que un país, a excepción quizás de México, la mayoría de los países tienen economías pequeñas o medianas, pero si se unen entre ellas, generando acuerdos de integración, pueden imponer mejores condiciones cuando negocien y pueden conseguir mejores acuerdos. Ahora vamos a hablar de lo cumbre en este tema de integración. En resumen, según lo que he dicho, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los objetivos económicos que están entre ampliar el mercado, aumentar la competencia. Los objetivos políticos, aumentar la paz y la seguridad. Y además
aumentar el peso político, es decir, la relevancia política que tengamos y la capacidad de negociación que tengamos. Entonces, eso para la integración es importante. Y como repito, la reducción de barreras arancelarias es indispensable para considerar acuerdos de integración. Además de que no es solo la libre circulación de bienes y servicios, es la libre circulación de personas. Ustedes se habrán podido dar cuenta de que los pasaportes para las naciones que están en Mercosur, en nuestro caso en Venezuela, cambió. ¿Por qué? Porque ahora se tiene una mayor entrada a otros países, los países miembros de Mercosur. Igual pasa, por ejemplo, con las preferencias que tienen los ingleses con Estados Unidos en cuanto a los pasaportes, y el pasaporte europeo sirve para transitar tranquilamente por todo, por toda para esas personas que están en Europa. Sí, los que tienen nacionalidad europea pueden trabajar libremente en otro país. Entonces esa libre circulación de bienes y servicios y de personas es lo que hace atractivos los acuerdos de integración. Y también, como quiero resaltarle, todo tiene un contrapunto. También se celebró el Brexit, en el cual, como podemos recordar, Gran Bretaña, Inglaterra se separó de la Unión Europea hace poco, el año pasado, en el 2016. ¿Por qué? Porque había una migración masiva de empleo, por ende tenían que, de alguna manera, cortar eso. Bueno, fueron muchas las razones, pero esa fue una de las razones. Igual, Venezuela en estos momentos se ve ante un problema por la migración masiva. Entonces, acuerdos que permitan una migración masiva también pueden ser contraproducentes porque no todas las naciones tienen economías iguales. Y esto es lo que complica los acuerdos de integración. No todos están en el mismo nivel. Cuando todos están en el mismo nivel de prosperidad económica, que es un ideal, es mucho más sencillo. Ahora hablaremos, sí, propiamente de la integración más a detalle. Las formas de integración son diversas, ¿sí? Y se enmarcan en la gradualidad, ¿sí? Cada vez, mientras más integrados está un país, mayores compromisos asume con la integración o con el grupo de países con los cuales se encuentra en acuerdo, y eso hace de que tenga que ceder cada vez más lo que llamamos puede ser sus decisiones, ¿sí? Ya sus decisiones no son individuales, sino que pasan a ser decisiones ya consensuadas y suelen ser decisiones ya tomadas en consenso, ¿sí? Que a veces no obedecen a sus intereses primarios. Ok, sin más preámbulos, hablemos de las distintas formas de integración y por escala, ¿sí? Una precede a la otra. Primero se empieza con un acuerdo preferencial, luego se va avanzando hacia una zona de libre comercio, hasta llegar a lo que sería, si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a una unión aduanera. De la unión aduanera se pasa a un mercado común, y del mercado común a una unión económica, de la unión económica a una unión política. Ahora hablaremos en detalle de cada una de ellas. Al ser esta clase muy general, ¿sí? No se darán mayores detalles, porque cada una de estas fases, de estas formas de integración, es un tema en sí, y hay que darle mucho contexto político, económico y social. Pero la intención de la clase es que se lleven una noción de lo que es la integración y lo importante que es conocer estos temas si desean internacionalizar sus empresas, porque ustedes van a buscar al internacionalizar sus empresas, ya sean transnacionales las que van a crear, multinacionales o una simple tienda en otro país, o ustedes van a buscar abocarse y buscar un marco jurídico que los favorezca. En la medida de lo posible, ustedes buscarán instalar sus empresas que van a crear en países con los cuales se tenga acuerdos comerciales de integración. Y por eso la importancia de conocer este tema, al menos generalmente. Luego ustedes podrán contar con un especialista, contratar a un especialista de comercio internacional, el cual evidentemente lo podrá asesorar de manera correcta. Ok, el acuerdo preferencial. El acuerdo preferencial es la primera etapa de integración. Lo que nos quiere decir es que se redujeron las barreras no arancelarias, evidentemente, en la mayoría de los rubros, en al menos el 90%, 95% de los rubros, además de que se da cierta preferencia. Es decir, no, si el común denominador es que nosotros, nuestro país, cobre un 20% de arancel por la importación de automóviles, resulta que al tener un acuerdo con una nación,
cualquiera, resulta que estos impuestos pueden llegar al 10% de arancel. Sí, entonces estamos hablando de la mitad. La mitad del 20% sería 10%. Entonces el acuerdo preferencial lo que busca es esto, lo que busca es fomentar el comercio internacional, porque en la medida que se disminuyan los aranceles eso aumentará la oferta. Además, si no hay contingentes, es decir, no hay barreras por la cantidad de productos que se pueden exportar o importar a determinado país, esto va a ayudar a las naciones a comercializar entre sí. Los acuerdos de preferencia, como repito, es el primer paso y es fundamental porque la integración lo que busca es eso, es que cada vez sea más económico y sea más rentable exportar a otro país. Y por eso es que esto favorece la comercialización y los acuerdos entre los países miembros, como en el caso que hablé anteriormente de Argentina y Brasil. Tranquilamente pueden vender entre ellos sus repuestos porque tienen acuerdos preferenciales, pero si no tuvieran esos acuerdos y Argentina y Brasil dieran el mismo impuesto, el mismo tasa de arancel a los repuestos japoneses y alemanes o italianos, tendrían que competir no solo entre Brasil y Argentina, sino que también tendrían que competir con Italia, Brasil, con Italia, con Japón, con Estados Unidos y con cualquier otro país. Al tener una preferencia arancelaria, eso los ayuda. Entonces, luego avanzamos a vamos a avanzar a la segunda fase. Digamos que el acuerdo preferencial funcionó, digamos que fue un éxito, ¿sí? Y que se normalizaron y que funcionó y que contribuyó al Producto Interno Bruto y generó un aumento en el flujo de exportaciones e importaciones entre ambos países. Luego avanzamos a la zona de libre comercio. En una zona de libre comercio lo que nos quiere decir es que se eliminan totalmente los aranceles. ¿Sí? Esto también se denomina tratado de libre comercio. ¿Sí? Se eliminan los aranceles y entonces se puede comercializar de manera libre la mayoría de los productos. ¿Sí? A veces hay cláusulas en estos convenios de integración, sí, en determinados productos que son muy sensibles a la producción nacional, se le colocan algunos aranceles y se protege de alguna manera. Lo mismo dice con el Telecan, que es el acuerdo de integración entre Canadá, Estados Unidos y México. Se hicieron algunas excepciones, sobre todo en el área energética, sí, porque para México es un área muy sensible. Entonces la zona de libre comercio lo que busca es anular los aranceles. Esa es la palabra, eso es lo clave aquí. Entonces, quizás esto puede generar como beneficio que aumentará el flujo comercial entre los países, ¿sí? Aumentará la cantidad de exportaciones e importaciones entre los países miembros. Por ejemplo, cuando se celebró el Telecam, cuando eso aumentó el flujo de comercio exponencialmente. Incluso hay estudios que indican que una empresa como Cemex, que es la cementera número uno de una de las grandes cementeras del mundo, pasó y es de México, pudo crecer gracias a eso, sí, porque pudo instalarse en varios países y con algunas preferencias, y esto le permitió reducir sus costos y aprovechar esta oportunidad. Entonces, en la zona de libre comercio también se eliminan los obstáculos al comercio, las barreras no arancelarias, y bueno, tenemos también un inconveniente. Los terceros van a intentar exportar a los países con una menor protección y las aduanas de los otros miembros los redimirán exigiendo certificados de origen. Hay algo importante de lo cual hablaremos al final de esta clase que estamos dando. Sí, el certificado de origen. Depende de cada país de la normativa, pero normalmente se exige un certificado de origen, ¿sí? Para garantizar de que esos productos se fabricaron en ese país, para que goce de los beneficios de la zona de integración. Porque, ¿qué pasa? Y esto sucedió cuando se creó la Unión Europea. ¿Sí? En los primeros años habían empresas que importaban hacia Europa, ¿sí? Importaban digamos, de Estados Unidos o de otro país hacia Europa, y allí, como no había aranceles, aprovechaban esto y lo vendían y lo distribuían directamente. No sé si se entiende muy bien el punto, pero lo que quiero decir es que puede generar un mercado especulativo o un mercado distorsionado también. Porque ¿qué pasa? Algunas empresas van a importar y distribuir, porque al no tener aranceles es sencillamente como si no estuvieran haciendo una importación.
Y si ese producto no se produce de manera rentable en el país, bueno, es rentable hacer estas prácticas, cosa de la cual nos cuidamos al exigir un certificado de origen. Luego avanzamos a lo que sería la unión aduanera. La unión aduanera lo que nos quiere decir es que los miembros eliminan todos los obstáculos existentes a la libre circulación de bienes y servicios, ¿sí? Exigen y algo fundamental, ¿sí? Como ven, si estamos avanzando, esto ya suena como a zona de libre comercio, pero no es así. Hay algo extra, ¿sí? Estos países miembros entre sí eh, colocan tienen una unión aduanera. Lo que nos quiere decir es que cobran el mismo arancel todos y tienen una política aduanera común. Es decir, digamos que están en una política de integración Mercosur, Brasil y Argentina, ¿sí? Entonces ellos están en el Mercosur y ellos, como están en una unión aduanera, ellos tienen que garantizar de que se está buscando, ¿sí? De que ellos cobran el mismo arancel a los países, por ejemplo, ellos cobran el mismo arancel a Japón, ellos cobran el mismo arancel a, a, a todos los países no miembros del Mercosur, ¿sí? Entonces esto se torna, eso se puede, como podemos intuir, esto se puede tornar engorroso, esto se puede tornar complicado, porque armonizar las políticas cuesta tiempo, sí, entonces la unión aduanera ya es un compromiso mucho mayor que el solo eliminar los impuestos, porque quizás la industria sensible de un país como Brasil no es la misma industria sensible de Argentina, ¿sí? Entonces por eso es importante tener en cuenta esto. Los países asiáticos han ido avanzando en lo que se llama el ASEAN, ¿sí? Que es una asociación de países del sudeste asiático, ¿sí? Entonces, esta ha tenido bueno, uno de los frenos para su desarrollo es la de la dificultad para establecer todos el mismo arancel, ¿sí? Por lo que digo, o sea, tenemos que cuidarnos de proteger nuestra industria sensible. ¿Por qué? Porque es la mayor fuente de nuestros empleos. Así de simple. O sea, la mayor cantidad de nuestros ingresos y de nuestros productos provienen de esas industrias en las que tenemos sensibilidad. ¿Y cuáles son las industrias en las que tenemos sensibilidad? En las que somos menos competitivos. ¿Sí? Entonces, pero incluso son necesarias. Por ejemplo, en la industria de los alimentos, quizá Venezuela no era la más competitiva, pero cuando se entró a Mercosur, resulta de que Brasil y Argentina, cualquier empresa de Argentina y Brasil que produjera carne y que vendiera, era extraordinariamente competitiva en Venezuela. ¿Sí? Entonces ustedes ven como años después, 5 o 6 años después, bueno, se terminó debilitando la industria ganadera de Venezuela, se terminó por debilitar la industria de alimentos de Venezuela, por llegar a un acuerdo de integración que no tuvo no tuvo ese cuidado, pues no tuvo, para decirlo de manera, ¿cómo diríamos? Sin emitir ningún tipo de opinión política, pero podríamos decir de manera muy general de que no se tomó en cuenta la empresa nacional y los riesgos que traía integrarse a Mercosur. Con especialistas de comercio ustedes se encontrarán con esta opinión y con este argumento constantemente. Entonces la unión aduanera tiene mayores dificultades técnicas y exige un mayor compromiso, como hemos venido hablando. Ok, por ejemplo, con el Tratado de Roma en 1957, la Unión Europea alcanzó la unión aduanera. Algo bueno de la Unión Europea es que fue avanzando progresivamente, ¿sí? No todo fue de golpe, es decir, ellos no pasaron de un acuerdo preferencial a una unión política, a una unión económica plena de la noche a la mañana, ¿sí? Ellos sencillamente fue un proceso paulatino, fue un proceso de tiempo y hoy por hoy se ven los resultados, ¿sí? Entonces, en donde están integrados y son el proceso, por así decirlo, más perfecto o mejor acoplado de integración en el mundo. Muchos dicen que la integración nació con la Gran Colombia.
con la Gran Colombia, Simón Bolívar y los libertadores de Sudamérica buscaron integrar todos los países de Sudamérica, o la mayoría, a excepción de Brasil, con la Gran Colombia. Entonces eso implicaba una unión económica, una unión política, una unión, bueno, en ese caso, una unión en toda índole, ¿sí? Claro, cada una competía por sus intereses, cada una de las provincias o de lo que todavía se consideraban países, y bueno, terminó mermando ese tipo de primario de integración. Bueno, la Unión Europea ha logrado tomar ese modelo, mejorarlo exponencialmente, y hoy por hoy está en una integración económica plena. Y allí seguimos avanzando. Entonces, en pocas palabras, la Unión Aduanera lo que busca es que tengan todos un arancel común y políticas comunes con respecto a los países no miembros, ¿sí? Entonces, el contrapunto es que la industria sensible, como coloqué en el caso de Venezuela, la industria sensible de un país no es la industria sensible de otro. Entonces, lo que tiene que proteger uno, quizás no lo tenga que proteger el otro. Y en lo que es muy fuerte uno, el otro quizás no lo sea. Entonces, esas diferencias inherentes a los países es la que complican todo el proceso. Ok, luego avanzamos a lo que sería el mercado común. Sí, el mercado común es una unión aduanera completamente en libertad de movimiento de capital y de mano de obra, y ya pueden circular bienes, servicios, personas y capital, y pueden hacer políticas comunes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un mercado común, un mercado único, lo que nos quiere decir es que va más allá. Es decir, las políticas comerciales, las regulaciones comerciales, las leyes comerciales son muy similares o son idénticas, tienen que ser idénticas. Sí, por ejemplo, la normativa de etiquetado de España, por decirlo así, o de Francia, es la misma en toda la Unión Europea, ¿sí? Todos esos pequeños detalles comerciales, lo que es legal. Por ejemplo, todas las mercancías que son legales en Venezuela, quizás algunas no sean prohibidas en Francia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por regulaciones fitosanitarias, que son por regulaciones de índole porque no se conocen, ¿sí? Por regulaciones de tipo de certificado de origen, entre otras cosas. Entonces, todas esas regulaciones de mercado tienen que estar para alcanzar esta etapa que estamos hablando, mercado común, mercado único. Tenemos que hablar de que tienen que ser similares, ¿sí? Todas las normativas comerciales, todas las políticas comerciales que se tomen tienen que ser en consenso, y tiene que favorecerse la oferta y la demanda de manera consensuada. Entonces, nosotros aquí estamos hablando ya de que se favorece el comercio, se favorece el intercambio entre los bienes y servicios. También estaríamos hablando que se eliminan las fronteras. En el mercado único se eliminan las fronteras, se eliminan las aduanas entre los países. Sí funcionan, sí funcionan las aduanas, pero de una manera distinta, sí. Entonces ya es como un ente más regulador, pero tiene libre tránsito, sí, es como un peaje. Eliminar las fronteras técnicas también, las normas de calidad, como dije anteriormente, también se abren los mercados públicos, las bolsas de valores se pueden abrir, sí, también se puede acceder a crédito en cualquier institución con las mismas condiciones. En cuanto a las normativas fiscales, sí, esto es importante. Los aranceles, habíamos hablado de los aranceles, pero cuando nos referimos a aranceles en cuanto al impuesto a el impuesto a las naciones, ¿sí? Aquí estaríamos hablando del impuesto, los impuestos internos del país, de los bienes y servicios, estaríamos hablando de ello. Y bueno, en cuanto también podríamos hablar de que se tienen que eliminar las fronteras fiscales, ¿sí? Entonces, es mucho, como ven aquí, la implicación es totalmente mayor con respecto a, por ejemplo, lo que habíamos hablado, un acuerdo preferencial, como para refrescar. El acuerdo preferencial solo era una tasa menor al resto. Entonces decimos también que la zona de libre comercio era también, no colocar impuestos de ningún estilo. La unión aduanera
ya resulta un poco más compleja, es tener una política de aranceles comunes, ¿sí? Y bueno, el mercado común ya es la normativa, ya son las leyes internas de los países en el ámbito comercial. Entonces vamos avanzando. Ahora sí vamos a hablar en la Unión Económica Plena. La Unión Económica Plena, o lo que nos quiere decir, es que todas las naciones, este es el mayor, la Unión Económica Plena es el mayor grado de integración mundial, de mayor grado de integración. ¿Por qué? Porque incluye una unión monetaria. Esto es indispensable, ¿sí? La unión monetaria lo que nos implica es crear un banco central supranacional. Ojo, una, una organización supranacional quiere decir que tiene ámbito y rigor y tiene rango de acción en todos los países. Por ejemplo, la Unión Europea creó el Banco Central Europeo, que emite la moneda que es el euro. Todo este proceso le tomó mucho tiempo, ¿sí? No fue hasta el año 1998 o 2000 donde se introduce el euro como una moneda virtual. Luego se fue acoplando y entró en el año 2000, a partir del año 2004, final de 2004, 2005, empezó a entrar el euro como un billete. ¿Por qué es importante la unión monetaria? Porque algo que dificulta el comercio es que se tengan distintas monedas. Porque constantemente, si hay, por ejemplo, en ese caso, habían pesetas, habían marcos, habían libras esterlinas. Bueno, la libra esterlina no se adecuó a esa normativa, siguió circulando, pero también aceptó el euro. Entonces, haber tantas monedas dificulta las transacciones porque realmente no se genera una moneda lo suficientemente fuerte. Cuando ahora el euro es una moneda mucho más fuerte, porque es una moneda que tiene respaldo en mayor cantidad de naciones. El euro también a su vez acopla un mayor producto interno, agrupa, es mayor utilizada, es más transada a nivel mundial y eso le da valor como moneda. Entonces, la unión monetaria lo que nos quiere decir es que se fijan los tipos de cambio de los países miembros. ¿Sí? ¿Cómo se fijan los tipos de cambio? Los tipos de cambio se fijan porque tienen una moneda común. También se crea una moneda única. Esa moneda única es fundamental para que se pueda alcanzar la integración plena. ¿Sí? La moneda única nos facilita el comercio internacional, nos facilita el intercambio de bienes y servicios, nos ahorra costos operativos, permite que se pueda invertir en todos los países de manera cómoda y más sencilla y crea una barrera natural a los países no miembros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comercializar entre euro y euro es mucho más sencillo que euro-dólar. Entonces ya por ahí los que producen en Europa y los que venden en Europa tienen cierta ventaja. Por ejemplo, vemos que el mercado único, con Mercosur, mercado común del sur, ella hasta allí llega, ¿sí? Entonces ha avanzado hasta allí y su objetivo es ese, ser un mercado único. Ellos no han hecho intentos por crear una moneda única. ¿Por qué? Es muy difícil. Primero porque las economías en Sudamérica son muy distintas entre sí. A su vez, en Mercosur se dificulta porque son competidores naturales, ¿sí? Esto es algo que dificulta mucho el comercio entre ellos. La mayoría son productores de materias primas y exportadores de materia prima. Entonces, por ende, entre ellos hasta exportan exactamente lo mismo y es complicado entre ellos. Y por eso el mercado único lo que hace es que se fomente una relación de intercambio, ¿sí? En la que puedan competir en igualdad de condiciones entre ellos y puedan hacerse un poco más fuertes. Pero ya la Unión Europea es distinta de lo que estamos hablando, porque el incluir la unión monetaria y el tener este estilo de cosas permite que el euro sea una moneda mucho más fuerte, que se alcance mayor intercambio entre ellos y que además genere una mayor fortaleza. Las economías de Europa son complementarias, como le he dicho anteriormente, se necesitan mutuamente. Y bueno, la unión económica plena, indispensable. Tiene que integrar plenamente la economía de sus países miembros. Tiene que existir una política común.
Es decir, todas las decisiones importantes tienen que ser tomadas en consenso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahorita actualmente existe el Consejo Europeo, ¿sí? Se toman decisiones, las decisiones de índole política se toman en consenso. Los créditos, por ejemplo, cuando cuando Alemania dio el crédito a Grecia, que era una cantidad grande, también se toma en consenso. Todas esas cosas se toman en consenso. ¿Por qué? Porque tiene un resultado directo. Por ejemplo, si Grecia tuvo que ser, Grecia en esta crisis, en esta última crisis, ha tenido que ser respaldada por los países del euro, de los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Si Grecia sigue cayendo, disminuye el precio, disminuye el valor del euro. Si Grecia sigue cayendo, además profundiza la crisis. ¿Qué pasa? Hace que la economía global de ese proceso, de esa integración económica, disminuya sus niveles. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que todos los países sean lo más prósperos posibles. ¿Para qué? Para que aumente el rendimiento de la nación. Para que aumente el rendimiento de las naciones y que aumente el rendimiento del acuerdo de integración, quise decir, en este caso la Unión Europea. En cuanto a la unión, en cuanto a la política es común, sí, la política aquí tienen que tomarse las cosas consensuadamente. En cuanto a la unión, funcionan casi como si fueran un único país. Sí, bueno, ese es el ideal. La Unión Europea ha estado cerca de ello, pero todavía no. Funcionar como un solo país. Entonces, bueno, también hay personas que dicen, ok, si van a ser un solo país, porque no son un solo país. Entonces no hay que llamarlo integración económica. Pero bueno, entonces esto se tiene como un ideal, ¿sí? Entonces, en resumen, la unión económica plena, como vemos, es el compromiso total, ¿sí? La unión incluye desde lo económico a lo político a lo social. Abarca mucho terreno, ¿sí? Y además puede comprometer de alguna manera lo que algunos consideran soberanía, ¿sí? Porque no se toman decisiones de manera unánime. Pero esto es bueno porque una decisión tomada en consenso suele ser mucho más pensada y suele ser mucho mejor que una decisión tomada arbitrariamente. Por ejemplo, en los regímenes comunistas y los regímenes dictatoriales de África no se toma ningún tipo de consenso y por ende las decisiones que toman no son las mejores. Mientras que la Unión Europea hemos visto cómo paulatinamente ha ido creciendo y sus relaciones comerciales favorecen a la paz, favorecen al entendimiento. Sí, eso es positivo desde ese punto de vista. Como empezamos, también favorece desde el punto, no solo es lo comercial, también favorece la paz, favorece el acuerdo, favorece los intercambios, la reciprocidad. Y bueno, algo que es importante resaltar, es fundamental, y esto va a ser clave de cara a sus evaluaciones. Ok, ¿cuál es el objetivo que usted tiene con la integración que está planteando? Es clave, ¿sí? Por ejemplo, Mercosur fue claro, nosotros queremos un mercado común, entonces mercado común del sur. Ese es su objetivo y ellos no van a buscar una economía plena, una unión monetaria, ¿sí? Mientras que la Unión Europea fue avanzando progresivamente y paulatinamente hacia lo que es una unión económica plena, ¿sí? Y una unión económica total y una unión monetaria. Entonces, vamos avanzando paulatinamente, igual con el Tratado de Libre Comercio, el Telecam, sí, nosotros allí se llegó a un acuerdo y el objetivo era ese, sí, disminuir, no, eliminar las barreras arancelarias. Entonces, esto nos sirve como un preámbulo de todo lo que es la integración. Ok, para dar conclusión a esta clase hablaremos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las instituciones más importantes actualmente en cuanto a lo que se refiere al sistema monetario internacional. Bueno, también últimamente ha entrado el BRIC en acción, que son un banco creado por los países emergentes como Brasil, China y la India,
Sí, sin embargo, hoy hablaremos del Fondo Monetario Mundial y del Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, se creó en el año 1944, ¿sí? Esto tiene el objetivo principal de corregir problemas en las balanzas de pago, que lo que no quiere decir es que intenta prestar crédito o apoyo financiero para que las naciones salgan de sus crisis monetarias. ¿Cuál es una crisis monetaria? Por ejemplo, cuando hay una inflación muy alta, el Fondo Monetario Internacional entre sus miembros pueden recolectar un fondo común. Sí, por eso se llama fondo común. Fondo común es porque todas las naciones están comprometidas a brindar recursos anualmente, ¿sí? Entonces se crea un fondo común. Pero a lo que voy, ¿sí? Lo que iba es que su objetivo es corregir esos problemas en la balanza de pagos a través del crédito. Con el crédito se puede fortalecer las reservas internacionales del país, lo que le da mayor poder a la moneda y además puede corregir algunos problemas en relación como dije, a la inflación. Claro, este es un tema complejo, este es un tema que puede llevar cualquier cantidad de clases, pero lo que quiero que se lleven de esto es que busca dar crédito para corregir problemas monetarios, ¿sí? Problemas principalmente monetarios, ¿sí? En la balanza de pagos, ¿sí? Es algo más financiero, ¿sí? Es algo totalmente financiero y es algo totalmente ayudas a los bancos centrales de los países, a los emisores de la moneda y a los entes gubernamentales. El Fondo Monetario Internacional es estrictamente funcional para países, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional no tiene relación con empresarios o con empresas nacionales, con empresas privadas, ¿sí? Entonces el Fondo Monetario Internacional también ha sido duramente criticado porque cuando no ellos fijan políticas de pago bastante rigurosas, ¿sí? Entre las cuales están que bueno tienen que aumentar los países cuando entran acceden a un crédito con el Fondo Monetario Internacional, tienen que estar dispuestos a que si las cosas no salen bien tienen que aumentar los aranceles, tienen que aumentar los impuestos, tienen que disminuir los salarios, o sea, son medidas bastante fuertes y que han sido muy criticadas. Por ejemplo, en Argentina causó bastantes problemas en su momento, en 1994 causó bastantes problemas, ¿sí? Mientras, incluso ellos se negaron a pagar por un tiempo los créditos del FMI, sí, porque las condiciones eran muy adversas. Pero también, como siempre, o sea, también hay países que lo han aprovechado. Por ejemplo, Corea del Sur necesitaba financiamiento muy fuerte para su crecimiento, sí, que venía siendo sostenido y hoy por hoy, gracias a ese apoyo financiero que se le dio, pudo corregir esos pequeños problemas y hoy por hoy es una nación que produce gran cantidad de tecnología, ¿sí? Entonces ustedes como ven que depende del país. A Nigeria también se le dieron unos 30 billones, una cantidad muy grande de dinero, ¿sí? Y realmente no supieron, no se aprovechó, sí. Entonces, como de todo un poco, sí. Entonces, tiene sus detractores y tiene las personas que lo apoyan. En cuanto al Banco Mundial, el Banco Mundial sí, bueno, hablamos que fundamentalmente lo que quiero que se lleven de lo que estoy diciendo es la diferencia. El Banco Mundial sí tiene relación y puede apoyar a procesos de infraestructura, ¿sí? Eso es lo que busca principalmente el Banco Mundial. El Banco Mundial brinda crédito para labores de construcción, para labores de infraestructura, para la reanimación del aparato productivo y tiene relación tanto con la parte empresarial como con los países. Ojo, el Banco Mundial acuerda con países, por ejemplo, digamos con, con Chile, ¿sí? Acuerda con los encargados de Chile, con los representantes de Chile en el Banco Mundial, pero a su vez Chile hace un proceso hace una licitación para que la infraestructura quede a cargo de una persona a cargo de una persona jurídica, a cargo de una empresa que se encargue de hacer las obras. También podríamos mencionar que bajo este mismo sistema se maneja la CAF, la Corporación Andina de Fomento, eh,
también funciona de la misma manera, sí, apoya acuerdos, apoya iniciativas para la construcción de infraestructura, para la creación de infraestructura. Por ejemplo, el metro de Caracas, aquí en Venezuela, es apoyado por la Corporación Andina de Fomento. Los créditos son preferenciales, los créditos también apoya los acuerdos entre los diversos empresarios del mundo hace que se abaraten los costos y por lo general eh, estas iniciativas para brindar crédito como el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento, son muchas, pero son útiles porque no permiten a los gobiernos adquirir créditos a tasas de interés bajas o competitivas, con plazos de pago excelentes, con plazos de pagos muy buenos, ¿sí? Entonces a 5, 10 años o mucho más. Y entonces eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque no consume tu liquidez. Entonces, la liquidez podríamos decir que es el dinero circulante, ¿sí? En pocas palabras. Y bueno, lo que quiero que se lleven principalmente, y esa es la pregunta, sí, que va. ¿Cuál es la diferencia entre las acciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Sí? Como dijimos, el Banco Mundial se encarga de apoyar con créditos a la construcción, a labores de infraestructura, ¿sí? A procesos de desarrollo de infraestructura en los países miembros, así como la CAF también, Corporación Andina de Fomento, algo más pequeño, pero también tiene rango de acción. La Corporación Andina de Fomento tiene su sede en Caracas. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es- habla exclusivamente con países, sí, y los acuerdos son para corregir problemas monetarios, sí, como la balanza de pagos y problemas de índole de inflación, balanza de pagos, entre otros, ¿sí? Y acuerda principalmente con los bancos centrales de los países. Bueno, esa ha sido toda la clase de hoy. Bueno, son temas que podríamos hablarlo durante horas, días, ¿sí? Sin embargo, quiero que se lleven las nociones generales de lo que es la integración, lo de las organizaciones internacionales, algunas diferencias entre globalización e integración, lo relacionado a inversión extranjera directa y algo fundamental, ¿sí? Siempre tienen que tener claro el punto y el contrapunto, los beneficios y las desventajas, las diferencias entre una posición y otra, y cuáles son los objetivos y cuáles se han logrado, cuáles no. Entonces eso es importante, ¿sí? De cara a que se haga un cuestionario de lo que pueda aparecer para las evaluaciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer. Hasta luego.